el problema técnico. En el caso de la amistad que duró poco entre Lukács y Adorno, hay que indicar que desde el primer momento hubo un elemento de competencia entre ambos. Ambos querían ser el filósofo progresista del siglo XX. Ambos querían ser el gran intérprete de un marxismo renovado. O sea, entre Adorno y Lukács se estableció relativamente pronto una competencia por la fama, por la reputación intelectual. Hay que señalar por las dudas, me imagino que esto no es del todo conocido aquí, que Lukács fue un gran productor de teoría marxista. En sus comienzos, como decía, fue existencialista, de ahí vienen sus dos grandes obras, El alma y sus formas y La teoría de la novela. Pero después de Historia y conciencia de clase, él publicó una estética marxista en 4 tomos, nada menos, estimado público, 4 tomos de estética marxista, que era obviamente también el campo de actividad de Adorno, o sea, una competencia directa con Adorno. También en 3 tomos, una ontología marxista, 3 tomos. Luego ha publicado esa obra realmente muy original, El joven Hegel. Como se empezó a discutir a la mitad del siglo, en los años 30 del siglo pasado, intensamente sobre el joven Marx y sus diferencias con el viejo Marx, o en general sobre lo rescatable del joven Marx, Lukács publicó el gran libro llamado El joven Hegel, que es su obra más amplia, cerca de 850 páginas. Y es una obra muy brillante. Hace una clara correspondencia con Marx y demuestra que el joven Hegel tenía también ideas más humanistas y más progresistas en su juventud, en esas obras teológicas que no fueron publicadas en vida de Hegel. Y sin embargo, él se preocupó de publicarlas y de escribir esa brillante interpretación con el título de El joven Hegel. Luego, otra de sus grandes obras, y esta significó una pelea con Adorno directamente, La destrucción de la razón. Lukács trató de demostrar que el pensamiento, que no era estrictamente marxista, a partir ya de mediados del siglo XIX, que ese pensamiento era altamente reaccionario y que terminaría indefectiblemente en Hitler. Entonces la obra se llama La destrucción de la razón, o de Nietzsche a Hitler, donde él demuestra que Schopenhauer y Nietzsche son precursores del nazismo alemán. Naturalmente eso le cayó terriblemente mal a Adorno. Por ello, estimado público, quiero mencionar un gran ensayo, es uno de los ensayos más famosos que ha escrito Adorno, y el ensayo se llama La reconciliación extorsionada o la reconciliación obligada. En este ensayo, la reconciliación extorsionada u obligada, Adorno trata de mostrar que la estética de Lukács, y que en el fondo una gran parte de la obra lucasiana, salvando solo los primeros libros, es un arte de propaganda oficial a buen nivel. Eso trata de demostrar Adorno, que es un intento de hacer una obra muy modesta en el plano teórico. Eso es lo que le reprocha, que no tiene el nivel que tenían
sus primeras obras y que él, Lukács, ha hecho una especie de traición a la gran idea emancipatoria progresista de Marx, así, convirtiendo el marxismo en un elemento de propaganda, un mensaje de lucha y acción, en el fondo siguiendo las directivas sabias, eternamente sabias, del partido. Allí es donde Lukács ha acuñado una frase que siempre se repite cuando se trata de calificar o descalificar muy brevemente a Lukács, se dice lo siguiente: Lukács escucha embelesado el rugir, el crujir, el sonido de las cadenas, el ruido de las cadenas que lo mantienen atado al partido y al Estado soviético. Y se imagina que es un sonido melodioso, la marcha imparable del espíritu progresista del mundo. Esas son las palabras de Adorno. O sea que Lukács, en el fondo, escucha evidentemente un ruido de sus propias cadenas, las cadenas que lo atan a la ortodoxia del partido y del partido húngaro y del Estado húngaro, que es un satélite de la Unión Soviética. Hasta la muerte de Lukács, Hungría fue un satélite de la Unión Soviética. 1971 es cuando muere. Y Adorno nos dice, ese sonido que produce las cadenas que arrastra Lukács, a Lukács le parece que es el sonido melodioso del espíritu progresista del mundo que va avanzando hacia el progreso inexorable histórico que Marx ha decretado. Por lo tanto, estimado público, Lukács habría traicionado su propia posición anterior de sus primeras obras. Habría traicionado por estar existencialmente en el calor humano, en la solidaridad inmediata que le brinda el partido. Entonces, lo que le reprocha Adorno es que Lukács, en sus obras a partir de 1900 más o menos 28, cuando definitivamente hace su paz con el stalinismo, esas obras, nos dice Adorno nos dice, son obras en favor de lo elemental constructivo, en favor de lo luminoso, pero de lo luminoso decretado por el partido y por el Estado socialista. Es una teoría que ya no es crítica, sino que es edificante en el sentido original del término, edificante en favor de una autoridad preestablecida que nunca más vuelve a ser criticada. Y a esa autoridad, al Partido Comunista y a la Unión Soviética, Lukács, según Adorno, le atribuiría lo luminoso, lo perfecto en teoría, lo que debe iluminar para siempre el camino naturalmente laborioso, difícil de los partidos comunistas. Por eso nos dice Adorno, que Lukács arremete contra pensadores críticos como Nietzsche y está a favor, es otra de los campos donde compite con Lukács, en favor del realismo socialista. Como les dije, Adorno y Lukács son tipos especialistas en estética. Y ambos creen que en su campo de la estética son los campeones. Adorno, el campeón de la estética progresista en Occidente, y Lukács, el guardián, como él mismo se calificó, el guardián de la ortodoxia estética en el mundo establecido del socialismo real de Europa Oriental. Adorno le reprocha esa defensa
del llamado realismo socialista y le dice, en el fondo, lo que tú, mi ex amigo, haces es la defensa de un realismo muy convencional, extremadamente autoritario. Tú defiendes obras como las del realismo de la Unión Soviética, Fadeyev, eh, Fiedin y esos grandes autores stalinistas de la primera mitad del siglo XX que Lukács defiende a capa y espada, y Adorno le dice, tú has recaído en el pasado, ahora defiendes las figuras que representan lo viril, lo fuerte, lo masculino, lo aparentemente claro y luminoso, lo ejemplar para las masas, lo moralmente limpio. Y él dice, en el fondo estás defendiendo un paradigma ético y estético que es el paradigma conservador del ciudadano obediente, limpio, que no tiene nada que ver con homosexualidad, etcétera, etcétera. Él le dice, en el fondo te pareces mucho a la estética de los regímenes fascistas. Ese canto a lo viril, a lo fuerte, a lo masculino, a lo aparentemente claro, a lo enemigo de lo ambiguo. Él le dice, eso es muy parecido a lo que tú criticas del fascismo y del nazismo. Tus prototipos de protagonistas de novelas, de las grandes novelas soviéticas de esa época, son héroes acríticos que no conocen precisamente lo que ha producido la literatura desde el siglo XIX, Balzac, Zola, Stendhal, que es conocer y reconocer la ambigüedad de los seres humanos. Lo que tú, Lukács, le dice a Adorno, has renunciado porque lo sabías, lo has tratado en tus primeras obras, el alma y sus formas, la teoría de la novela, lo que tú mismo has tratado como lo positivo, la ambigüedad de los héroes, el carácter complejo de todo protagonista literario. Todo eso lo has echado por la borda para defender ese realismo torpe, ese realismo simplista de la estética oficial soviética a partir de Stalin. Y él dice, lo que has hecho tú en el fondo al negar como protofascistas a Schopenhauer, a Nietzsche, a Wilhelm Dilthey y a Sigmund Freud. Todos ellos los califica Lukács como gente que prepara el fascismo. Adorno le dice, eso es absolutamente falso. Tú has renunciado a lo más valioso de tu propia teoría, el elemento de la alienación en tu gran obra Historia y Conciencia de Clases. Tú has renunciado a comprender la ambigüedad de todo protagonista en las grandes novelas occidentales. Tú has degradado la filosofía y la estética a convertirse ambas en un instrumento del poder absoluto. Tú has dejado de lado lo más valioso que tú mismo has producido y tu libro, La destrucción de la razón, es la destrucción de tu propia razón. Tú, Lukács, te estás autodestruyendo en el momento en que tú mismo ahora rechazas tu espíritu crítico. Tú, al rechazar toda vanguardia por decadente, rechaza el surrealismo, la poesía moderna, etcétera, etcétera, rechaza Lukács, por las dudas aquí indico, Lukács rechaza como altamente reaccionarios a 4 grandes novelistas del siglo XX, Marcel Proust, Franz Kafka, Joyce y Beckett, Samuel Beckett, los 4 grandes novelistas, los más famosos del siglo XX, reitero la lista, Proust, Beckett,
Kafka y Joyce son los criticados durísimamente por Lukács, no solamente por ser, según Lukács, malos autores en estética, sino por ser los propagandistas de un protofascismo. Eso para Adorno es absolutamente impensable que un personaje que ha sido inteligente haya realmente vendido su pluma al poder establecido de forma tan baja, tan vil. Él lo dice claramente, tan vil. Entonces, realmente lo critica muy severamente a Lukács. Y ahora viene lo interesante. Él dice, Adorno, yo he aprendido mucho de ti. En los primeros tiempos yo aprendí lo que podría ser el marxismo ortodoxo. Yo aprendí de ti que había que renunciar a Engels precisamente por ser uno de los autores del Diamat, del materialismo dialéctico, que es el comienzo del dogmatismo. Yo de ti, querido amigo Lukács, aprendí precisamente a ver la ambigüedad de todos los seres humanos en el capitalismo moderno leyendo tus primeras obras. Y ahora tú terminas en forma muy elemental y sobre todo muy esquemática, declarando que Freud, Beckett, Proust, etcétera, etcétera, son los antecedentes del nazismo y del fascismo. Lo que tú haces es imperdonable. Lo que tú has hecho es envilecer el espíritu crítico. Yo aprendí de ti mucho cuando tú eras joven, cuando tú y yo éramos jóvenes. Y luego, cuando los dos hemos envejecido, tú realmente has traicionado el espíritu de nuestra juventud. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, Adorno nos da a entender que es un mensaje doble el que él ha recibido de Lukács. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, hay que aprender lo positivo de Lukács y hay que rechazar lo negativo. Esa es, digamos, el núcleo del mensaje de Adorno a Lukács, que obviamente es un mensaje de un ex amigo que encuentra que el amigo Lukács se ha desarrollado de la manera más negativa posible. Y él le dice, tú has traicionado también el espíritu del otro amigo que teníamos, Walter Benjamin, quien desilusionado, con razón, con toda razón, escribió las tesis sobre la historia, donde él empieza a criticar la idea del progreso, que es ineludible, que es inexorable y que está naturalmente encarnado en la Unión Soviética. Adorno le dice como reproche a Lukács, tú no has comprendido a nuestro mejor amigo. Había que seguir esa senda del escepticismo con respecto a experimentos concretos de la historia. Tú has renunciado al espíritu crítico cuando ese espíritu crítico era más necesario. Y le reprocha lo siguiente, que está muy tempranamente en una obra de Lukács con respecto a Rosa Luxemburg. Permítanme, estimado público, que les cite esto porque es muy interesante. Rosa Luxemburg, muy tempranamente, había dicho lo siguiente: la libertad es siempre la libertad del que piensa en modo diferente. Muy tempranamente, ya en 1923, Lukács corrige esta frase de Rosa Luxemburg y acuña la siguiente sentencia. Cito textualmente: la libertad ha de estar
al servicio del poder proletario. Pero el poder proletario, no debe servir nunca a la libertad. Fin de la cita. Aquí Adorno le dice, ahí se notaba que tú en el fondo no tienes respeto por la libertad del otro, por las ideas del otro. Tú eras desde un comienzo, aunque no se notaba, un dogmático que quería eliminar la pluralidad de pensamiento. Tú eras un dogmático que quería establecer un solo tipo de tiranía, la propia, o la del partido a la cual tú perteneces. Y eso se nota, también le menciona Adorno, claramente en la forma en que tú tratas a algunas instituciones y algunos procedimientos que pueden ser positivos. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de palabra en el Parlamento, el debate plural en un Parlamento moderno, fueron calificados por Lukács y por Ernst Bloch como cloroformo. Cloroformo es una palabra que hoy está en desuso y que ustedes seguramente nunca han oído y que no pueden asociar nada. Pero en la primera mitad del siglo XX, el cloroformo era el único medio de anestesia para operaciones, para evitar dolores. Es decir, es lo mismo que anestesia. Y decir que el Parlamento, el pluralismo, el debate libre, los derechos humanos, el derecho a la disidencia, etcétera, son formas de cloroformo para la lucha del proletariado, es decir, el partido y el proletariado tienen que seguir una línea dictatorial porque es la correcta. Lukács dijo, el partido representa la razón histórica y actúa siempre de modo correcto, y por ello tiene el derecho de exigir absoluta obediencia a sus cuadros y a la población en general. Estimado público, esta es una cita de la obra de Lukács sobre el parlamentarismo, un escrito muy interesante que Lukács publicó en 1928, cuando tuvo que retractarse por segunda vez. Repito, por la enorme importancia y porque esto era la línea que lamentablemente han seguido durante larguísimas décadas los marxistas de tendencia oficialista. El partido representa siempre la razón histórica y actúa de modo correcto, y por ello tiene el derecho de exigir absoluta obediencia a sus cuadros y a la población en general. Fin de la cita. Al mismo tiempo, en el mismo paso, Lukács dice, el partido tiene la obligación de exigir la disciplina laboral y política más severa a la población y a incitar al aumento voluntario e incesante en la productividad y en el monto material de la producción, porque esa disciplina es esencial para construir al socialismo. La construcción del socialismo, termina Lukács, tiene absoluta prioridad sobre los derechos humanos, sobre dice, sobre los derechos burgueses, etcétera, sobre el pluralismo y sobre toda tendencia que tiene que ver con el racionalismo occidental. Todas esas tendencias tienen que ser, según Lukács, en el momento de la construcción del socialismo, tienen que ser reprimidas, porque la única manera de construir un gran sistema socialista es disciplinando, así sea látigo, a las masas laborales. Ese es el reino de la libertad.
Ahí Adorno le dice, es un cinismo descarado de tu parte decir que la disciplina laboral, los campos de concentración, etcétera, le dice, es un descaro que tú los califiques como el principio del reino de la libertad. Y aún más, ustedes saben que entre 1936 y 1938, en la Unión Soviética bajo Stalin, se hicieron unas terribles, miles de personas fueron fusiladas porque Stalin ordenó que la Guardia Vieja, los que habían acompañado a Lenin en la primera etapa, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Radek, Piatakov, Preobrazhensky, toda la Guardia Vieja del Partido Bolchevique, los que habían construido la Unión Soviética, fueron fusilados como resultado de esos juicios, los llamados procesos de Moscú, donde se les endilgó sin pruebas que eran agentes del fascismo y del gobierno nazi, lo cual jamás se pudo probar que Bukharin, Kamenev, todos ellos habían terminado como simples esclavos de Hitler, es decir, una simple tontería. Pero Stalin quería liberarse, quería desembarazarse de toda gente que le pudiera haber hecho un poquito de sombra. ¿Y qué ha hecho Lukács? Lukács declaró por escrito que esos procesos de 1936 al 38, los juicios contra la Guardia Vieja, habían sido solo juicios conceptuales. Reitero la palabra de Lukács, juicios conceptuales, donde los acusados habían perdido históricamente. El que pierde el poder históricamente es el que significa, según Lukács, que la historia está contra ellos. Entonces, cuando Zinoviev, Kamenev, Bukharin, toda esa Guardia Vieja, todos los que habían acompañado a Lenin desde el primer momento, etcétera, todos ellos, dice Lukács, han perdido el juicio de la historia, porque la historia le ha dado la razón a Stalin. Y por lo tanto, le han dado a Stalin también la facultad de decidir por la suerte de sus enemigos intelectuales. Entonces, esos juicios conceptuales han significado la condena de la historia. La historia siempre tiene razón, según Lukács. Y si Stalin ha sido el vencedor de las pugnas internas del Partido Comunista de la Unión Soviética, ello significa que la historia, la razón histórica estaba y está al lado de Stalin y de su gente. Todo esto, estimado público, ha escrito Lukács, ha dejado por escrito. Y entonces Adorno, yo creo, pudiendo equivocarme, Adorno le dice simplemente, tú has traicionado nuestros ideales de la juventud. Y yo aprendo, dice Adorno, yo aprendo de ti lo que no se debe hacer. Querido amigo, yo aprendo negativamente de ti porque me estoy dando cuenta de qué es lo que un pensador crítico debe evitar. Como ven ustedes, es muy interesante este Lukács, porque él es uno de los pensadores que más ha insistido en estudiar hasta 1923 el problema de la alienación y de lo que significa también el éxito de la razón instrumental. Todo esto, Lukács lo tomó de su casi maestro Max Weber. Digo casi maestro porque no hubo una relación de maestro-alumno, sino que Lukács era participante pasivo, nunca dijo nada, en las famosas cenas de los miércoles en la casa de Max Weber en Heidelberg, entre 1915 y 1920, o sea, en los años previos a la amistad con Benjamin
Adorno y Bloch. Y Lukács comprendió la enorme importancia de la alienación moderna que se deriva de la victoriosa razón instrumental, que es una gran idea de Max Weber. Entonces, la destrucción de la mentalidad progresista por medio de la razón instrumental, la eliminación de la cultura genuina, por una parte, y la producción o la manutención, la preservación de las alienaciones modernas en las fábricas y en las burocracias, tanto de Occidente como de la Unión Soviética, eso es lo que criticó el primer Lukács hasta 1923, cuando tuvo que retractarse de su primera obra. Adorno, creo yo, estimado público, que construye su teoría de forma interesante, inspirándose en sus amigos, pero también comprendiendo claramente que sus amigos, por razones políticas, podían equivocarse. Según Lukács, esto lo ha escrito, cito textualmente, la libertad es el reconocimiento de la necesidad histórica. Y lo que dice Adorno es muy interesante. Esa tesis, la libertad es el reconocimiento de la necesidad histórica, puede ser una tesis avalada por alguna manifestación, expresión de Hegel, pero en el fondo es algo que santifica, legitima, defiende que el partido, como encarnación de la voluntad de la historia, siempre tiene razón y por lo tanto siempre es infalible. Es una, según Lukács, el partido es una mediación infalible entre la historia y el pueblo. Es la regulación consciente de la espontaneidad popular por parte de una organización necesaria. Es más, Lukács dice, el partido es el único instrumento que ha dado la historia para que el proletariado sea consciente de su función en el desarrollo histórico. Y por lo tanto, el partido siempre va a tener razón. En eso, curiosamente, se parece mucho a la teoría de Trotsky, a quien Lukács nunca pudo ver ni en pintura. De todas maneras, estimado público, lo lamentable de esta teoría es que hay una especie de primacía de lo lógico sobre lo histórico, que ya lo hemos visto en sesiones pasadas, que ha sido esta primacía de lo lógico sobre lo histórico retomado por Louis Althusser, por el gran pensador francés, Althusser, con, digamos, apoyo en Maurice Merleau-Ponty, han creído que el modo lógico siempre tiene primacía sobre el modo histórico y que por lo tanto los administradores del modo lógico, los miembros del partido, sobre todo la cúpula dirigente del partido, tienen naturalmente una especie de deber de manejar la historia y la gente, las personas, a su gusto. Por lo tanto, la verdad, según Adorno, en Lukács, sería una verdad sometida al principio del éxito histórico del partido, a la eficacia. Es una idea que también, vamos a verlo al final de esta sesión, la repitió Karl Korsch, la verdad sometida al principio del éxito material y de la eficacia. Por lo tanto, la propaganda del partido, aunque sea falsa, esa propaganda es una verdad histórica. Y eso a Adorno y a Walter Benjamin les cayó excepcionalmente mal
Cuando los partidos comunistas entre 1939 y 1941, en los años más terribles de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que Alemania iba a dominar Europa y por lo tanto el mundo, estimado público, esta Alemania fue ayudada por Stalin y por la Unión Soviética de acuerdo al pacto Ribbentrop-Molotov, los dos ministros de Relaciones Exteriores que firmaron en agosto de 1939 un pacto de no agresión y en un protocolo adicional se dividieron Europa Oriental. Para ti, Stalin, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, ocupas también Moldavia, etcétera. Para mí, Hungría, Rumania, la mitad más importante de Polonia, Finlandia, etcétera. El resto para ti, sin consultar a ninguno de esos pueblos, ni a los gobiernos de esos países involucrados. Durante 2 años, estimado público, o sea, desde el verano del 39 hasta el verano del 41, cuando empieza la invasión hitleriana a la Unión Soviética, los partidos comunistas y sus teóricos, como Lukács, defendieron ese pacto entre Alemania y Rusia, y Alemania y la Unión Soviética, como algo respetable, como algo tenía razón en términos prácticos y que la historia estaba de acuerdo. Lo grave, lo que critica Adorno, es que Lukács llegó a decir que la razón histórica era apoyar el pacto ese entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, porque en ese momento era lo que convenía hacer de acuerdo a términos históricos. Entonces, obviamente, aquí el trabajo intelectual, es lo que critica Adorno, el trabajo intelectual de Lukács y de los asociados es apoyar cualquier cosa que ordene la dirección del partido. El fascismo era el mal mayor hasta agosto de 1939 y había que combatirlo con todas las armas. Ese mismo fascismo en el año 39 se convierte en aliado de la Unión Soviética y por lo tanto hay que tolerarlo o tratarlo bien. Es decir, a Adorno y a Walter Benjamin eso les pareció la traición del espíritu ante las necesidades momentáneas de una dirección política y por lo tanto algo criticable. Estimado público, quiero cerrar este brevísimo acápite destinado a Lukács en la visión de Adorno, volviendo al ensayo de Adorno que se llama la reconciliación extorsionada o la reconciliación obligada. Puede traducirse de ambas maneras. Aquí Adorno hace es un artículo es un texto muy brillante, es de los mejores ensayos que ha escrito Adorno. Hace una especie de visión general, una especie de examen de toda la obra lukácsiana y defiende la obra de la juventud y critica naturalmente lo posterior, sobre todo lo que no le gusta a Adorno, que Lukács se haya metido en el campo de la estética, eso que era, según Adorno, su campo privilegiado, eso no le gusta. Entonces, estimado público, lo que hace él, y eso me parece interesante, es defender lo positivo y criticar lo negativo en la misma persona y en la misma obra. O sea, apoya las obras iniciales de la juventud de Lukács hasta 1923 y critica todo lo posterior de Lukács y también su teoría estética, su famosa defensa del realismo socialista, porque cree que eso ya no es filosofía, sino es
pedagogía ordenada de arriba, es decir, es el mensaje que de arriba le ordenan a Lukács elaborar para indoctrinar a las masas. La filosofía se convierte en indoctrinación y eso es para Adorno, obviamente, lo altamente criticable. Estimado público, ahora pasaremos al último amigo, a Walter Benjamin, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Hemos visto sobre todo que Adorno adopta la filosofía pesimista de la historia del último Benjamin. Walter Benjamin, estimado público, en 1940, pocos meses antes de su suicidio, escribió las tesis sobre la historia, donde él cree que el progreso es lo que se ha vuelto lo negativo por excelencia y que hay que frenarlo, o uno debería frenar ese avance de la historia hacia el progreso, porque es también el camino de la aniquilación de lo estrictamente humano. Entonces, él dice, habría a veces que actuar sobre el freno de la historia. No habría que fomentar el desarrollo histórico, sino que habría que frenar la historia porque la historia está avanzando hacia la destrucción de la humanidad. Y esa teoría la ha tomado Adorno 100% y hasta el fin de su vida. Eso le debe realmente a la obra de su gran amigo. Y ahí viene, estimado público, algo que yo quisiera mencionar. Esta posición de Benjamin no es tan al final de su vida. Ya mucho antes ya había escrito él la famosa frase, que esa la repiten Marcuse y Adorno durante décadas. Todo testimonio de cultura es simultáneamente un testimonio de barbarie. No sé qué les parece a ustedes esta frase contundente. Estas cosas les gustaban a Benjamin y a Adorno, esas frases contundentes que no tienen claramente una base empírica, no tienen claramente un basamento en la historia, pero son esas frases así contundentes que le encantaban al maestro Adorno. Entonces, él repite eso en muchas variaciones. Vamos a ver posteriormente su última obra, La dialéctica negativa, donde Adorno dice la famosa frase, si es que ha habido un progreso en la historia universal, es el progreso en el campo bélico de las flechas y los arcos a la bomba atómica. Ese es el progreso humano. Y eso es la aplicación, en un caso específico, práctico, de la industria bélica, de la famosa frase de Walter Benjamin, todo testimonio de cultura es también simultáneamente un testimonio de barbarie. Eso lo escribió en 1937. Estimado público, yo quisiera mencionarles que como todo gran autor, Walter Benjamin también puede ser interpretado de muy diferentes maneras. No hay duda, estimado público, de lo siguiente. Yo aquí sigo a autores posteriores de la Escuela de Frankfurt que han publicado muchísimo sobre Walter Benjamin, muchísimo más sobre cualquier otro autor. Aquí les quiero mostrar el gran amigo de ambos, de Adorno y de Walter Benjamin, pero que nunca perteneció a la Escuela de Frankfurt, nunca fue marxista, nunca tuvo nada que ver con ello. Era simplemente un muchacho de origen judío que se dedicó a investigar lo que le interesó profundamente a Benjamin, los aspectos positivos del pensamiento judío. Perdón, ¿alguien creo que ha levantado la mano? No. Quiero mostrarles aquí brevemente
el libro de Gershom Scholem, el amigo de Benjamin y de Adorno, donde este autor, el gran especialista en la Cábala, en los aspectos positivos, progresistas, izquierdistas de la religión judía, cosa que toma Benjamin al pie de la letra, nos dice lo siguiente. La religión judía es una religión progresista. ¿Por qué es progresista la religión judía? Porque todavía no ha llegado el Mesías, precisamente por ello. Y como no ha llegado el Mesías, tenemos que trabajar por esa venida del Mesías. Tenemos que ayudar a que el Mesías se aparezca en nosotros. Y eso ocurre sola y exclusivamente mediante el apoyo a los que más sufren, exactamente como en el pensamiento judío clásico. Los que sufren tienen un privilegio. El sufrimiento es la verdad. No sé qué opinarán ustedes, es una teoría muy discutida. Por ejemplo, hay una cuestión simplemente lógica. ¿Por qué los que sufren tienen que tener más apego a la verdad, al conocimiento, al reconocimiento de lo que es la historia, que los que no sufren? Es de alguna manera una discriminación de nosotros los intelectuales, ¿no es cierto? Se nos dice que solamente los muy sufridos se acercan a la verdad histórica, pero en fin, es una idea de origen bíblico. Ya está, estimado público, en el libro de los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo los dos profetas favoritos de la izquierda, Elías y Jeremías, y también Job. Los tres representan esa idea: el que sufre sabe más. El que sufre precisamente porque ha tenido que aguzar el sentir, la capacidad justamente de percibir el sufrimiento. El que sufre tiene un conocimiento más pleno de la realidad. Y son los que sufren, las clases subalternas, las que tienen que hacer esta revolución llamada ahora socialista, antes llamada la redención de la humanidad, el mesianismo. Esas clases proletarias sufridas tienen naturalmente que actuar en el sentido de la historia. Entonces, estimado público, aquí realmente hay una idea muy interesante. El sufrimiento aguza la inteligencia. No les quiero yo recomendar a ustedes esto, estimado público. Además, en el siglo XXI, donde el hedonismo, el placer, etcétera, es el evangelio de los jóvenes, sería simplemente ridículo que yo les comente algo positivo sobre el sufrimiento. Pero todavía en la primera mitad del siglo XX eso era usual. Y cuando vino la gran persecución de gente inocente, como eran los judíos, y 6 millones de muertos absolutamente inocentes por medio de la política nazi, evidentemente tanto Adorno como Benjamin creyeron que los sufridos tenían la alta pretensión de conocer mejor el desarrollo histórico y lo que era necesario para liberar al ser humano de las enajenaciones y del sufrimiento contemporáneos. De todas maneras, aquí, estimado público, hay evidentemente algunas diferencias notables entre Adorno y Benjamin. Adorno, pese a todo lo que él pueda decir contra la razón instrumental, que es mucho, vamos a ver la gran obra de esta temática, que es la dialéctica de la ilustración, pero no hay duda, estimado público, de algo. Adorno era algo más racionalista y menos dedicado a la mística judía, a los elementos religiosos que Walter Benjamin, aunque él reconocía sobre todo esa frase, ¿no? Esa frase.
en toda esperanza, en todo sentimiento de esperanza política, hay un núcleo religioso. De todas maneras, lo que los diferenciaba es claramente la tendencia un poco más racionalista de Adorno. Y eso se ve, estimado público, muy claramente en lo que ha escrito Walter Benjamin en una de sus primeras obras, que es Las tesis sobre la violencia. Esa obra de Benjamin es la que nos va a preocupar muy brevemente, estimado público. Ahí Benjamin nos dice lo siguiente: Immanuel Kant es un filósofo que hoy, en el siglo XX, dice Benjamin, no nos puede ayudar a comprender la realidad porque era un pensador que desechaba todo conocimiento que no fuese estrictamente racionalista. ¿Y por qué? Y aquí viene una muy interesante tesis de Benjamin que Adorno nunca confirmó ni apoyó. Benjamin dijo: lo negativo de Kant y de los racionalistas es que ellos no llegan a conocer ampliamente la realidad porque se niegan a utilizar los procedimientos que pueden ampliar el conocimiento. ¿Y cuáles son esos instrumentos que ayudan a ampliar el conocimiento? Son las drogas, los sueños, las alucinaciones y la esperanza religiosa. Lo de la esperanza religiosa lo dejamos a un lado, puede tener un núcleo estrictamente racional, es también lo que ha trabajado Jürgen Habermas en sus años posteriores. Eso lamentablemente no podemos tratar en este curso consagrado solo a Adorno. Pero lo que nos dice Benjamin sobre las drogas y las alucinaciones, estimado público, es algo muy actual, que probablemente entre gente joven es una idea popular. Benjamin nos dice: las drogas, las alucinaciones y los sueños amplían nuestra capacidad de ver y de conocer el mundo. El racionalismo, el conocimiento racional de la realidad, es limitado. Y para vencer esa limitación hay que usar drogas. Naturalmente en forma moderada, como lo hizo Benjamin, pero de todas maneras hay que ver la enorme importancia que las drogas, las alucinaciones y estimado público, la interpretación de los sueños tienen que ver para conocer mejor la realidad. Esa idea es, estimado público, muy popular hoy en día en ciertos grupos, entre ellos juveniles. Es decir, la idea de que las drogas no son algo negativo, sino que simplemente amplían nuestra capacidad de experimentar y por lo tanto de conocer el mundo. Esa idea fue escrita, expresada muy tempranamente por Walter Benjamin, y Adorno eso jamás lo tomó en serio. Pero hay otros elementos interesantes de Benjamin que han fructificado la teoría adorniana. Sobre todo, estimado público, la idea de Benjamin de que hay una especie de enfoque lateral. ¿Qué significa esto? Es un método que no ataca lo que se quiere conocer directamente en el aspecto principal, sino que se refiere a los aspectos secundarios del fenómeno. Esto se puede aclarar por lo siguiente, es muy simple. En lugar de
estudiar la economía política, la estructura de clases, la situación del proletariado y el poder de la burguesía en una sociedad, que es lo clásico, es decir, es el enfoque frontal, lo que pretende Walter Benjamin es el enfoque lateral que estudia los fenómenos secundarios. Por ejemplo, ¿qué es la culinaria, la gastronomía de una sociedad? ¿Cómo son los sueños repetitivos de esa sociedad? ¿Cómo es, por ejemplo, las diversiones de esa sociedad? ¿Cómo es el aspecto lúdico? ¿Qué juguetes usan los niños de esa sociedad? Walter Benjamin fue un excelente coleccionista de juguetes y en general de objetos pequeños. Y esos objetos pequeños, según Walter Benjamin, nos pueden dar muchas luces sobre el núcleo de esa sociedad. Es una tesis muy interesante. Yo mismo no puedo juzgar si es una tesis correcta o no, estimado público. Es que no puedo juzgar. Pero de todas maneras es interesante. Y es una tesis que hoy tiene una enorme popularidad en América Latina. Por eso es que en América Latina, Walter Benjamin es muy leído y es muy popular, y esto desde hace décadas. Una revista que ustedes deberían por lo menos hojear en internet, se la puede ver gratuitamente, es la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Estimado público, tal vez ustedes saben que en los 7 países centroamericanos no se produce mucha filosofía, ni en general investigación científica, etcétera, etcétera. Son países que se dedican a otras cosas. Pero hay uno de ellos que se ha dedicado desde hace décadas a la producción de cultura, y ese es Costa Rica. Y la Universidad de Costa Rica tiene una muy afamada revista de filosofía donde se publicó en el año 2000, o sea, hace 25 años, se publicó un número monográfico que estaba titulado el número monográfico de la siguiente manera: Walter Benjamin, pilar del pensamiento crítico contemporáneo. Y los ensayos de esa revista nos daban a entender de que no eran ni Adorno, ni Horkheimer, ni menos Marcuse, sino era Benjamin quien nos podía iluminar para comprender el mundo moderno. Y eso se refiere también al llamado enfoque lateral. El enfoque lateral, estimado público, es estudiar aspectos que los marxistas tradicionales, los economicistas, consideran secundarios, laterales, sin importancia. Benjamin le da vuelta al término, y el término lateral, que para estos marxistas, economicistas, es un término peyorativo, etcétera, él lo convierte en algo importante, primario, y le da la vuelta y lo vuelve algo muy positivo, el enfoque lateral. Por ejemplo, estudiar cómo baila una sociedad, cómo se divierte, o cómo es la literatura de una sociedad. ¿Cuál es el núcleo de la literatura? ¿Cuál es el núcleo del arte, de la arquitectura, de la literatura de una sociedad? Ese es, estimado público, el enfoque lateral que naturalmente Adorno ha utilizado muy ampliamente. Como les decía, la mitad de la obra de Adorno está dedicada a temas de musicología, que no vamos a tratar aquí. Yo mismo no entiendo absolutamente nada de eso. Pero
una parte de la obra adorniana es una obra consagrada a la estética. En eso se parece mucho a su rival Lukács. Una gran parte de la obra está dedicada, como les digo, a la estética. Y eso es muy interesante. Vamos a ver esto en una sesión posterior, probablemente la próxima, donde veamos las cosas muy curiosas que ha dicho Adorno desde un comienzo. Como eso tiene que ver también con las etapas juveniles de Adorno, yo creo que lo vamos a tratar en la próxima sesión porque engrana muy bien con estos años formativos de Adorno, cuando él se dedica, sobre todo cuando reside en Viena y quiere ser compositor, él se dedica a la musicología, es decir, al estudio de la música desde una perspectiva científica y, según Adorno, filosófica. Es lo que él ha producido, una filosofía de la música. Vamos a ver sobre todo un ensayo que a mí me parece central y que va a interesar a ustedes. Es un ensayo donde Adorno critica severísimamente al jazz y a la música moderna, a la música popular moderna. Eso me imagino que va a interesar a ustedes. Por otra parte, la influencia de Benjamin también, y con esto voy a cerrar la sesión de hoy, también se refleja en el estilo de Adorno. Les quiero mencionar unas cuantas palabras típicas de Walter Benjamin que explican esta palabra del estilo de exposición de ideas, que a mí no me gusta, lo digo muy claramente. Benjamin dijo, el método, estimado público, o sea, el procedimiento adecuado para comprender algo es no el ir directamente al tema, sino es el rodeo. Ustedes saben que los ríos tropicales, sobre todo, que todo es muy plano y no hay ríos rectos tropicales, sino hacen curvas, meandros. El meandro, o sea, el rodeo innecesario para muchos, para Benjamin, ese es el mejor método de atacar un problema. No ir directamente, sino ir por medio de un rodeo. Es lo mismo que el método lateral. Y eso lo ha producido, podríamos decir, elevado a Adorno a una calidad muy excepcional que vamos a ver justamente en la dialéctica de la Ilustración. Pero, también tiene un lado negativo. Y ese lado negativo es el siguiente: la oscuridad en la exposición como algo positivo. Benjamin ha dicho al pie de la letra, hay que ser, cito, hay que ser siempre radical, pero nunca consecuente con las cosas importantes de la vida. O sea, la consecuencia, estimado público, es algo para él muy, muy secundario. Pero hay que ser radical, es decir, hay que decirlo con expresiones radicales. El maestro Adorno tomó eso al pie de la letra. El estilo de Walter Benjamin es un estilo oscuro, muy difícil de entender, muy complicado. Él mismo dijo, hay que sorprender al público negativamente. Es decir, hay que decirle al público cosas que éste no espera de ninguna manera. Hay que hablar en forma oscura. Sí, estimado público. Exactamente eso ha dicho Walter Benjamin. Hablar en forma oscura. ¿Por qué? Porque la oscuridad es lo que nos lleva a investigar más, nos ayuda a profundizar.
Es decir, estimado público, la oscuridad en la exposición sería curiosamente algo positivo. Yo no estoy a favor de este elemento de la filosofía benjaminiana y adorniana. Adorno ha imitado a su maestro Adorno al pie de la letra. Son probablemente los textos más difíciles que hay y más complicados de entender. Ya creo que en una de las primeras sesiones les he contado que el alemán en el que escribe Adorno es un alemán muy difícil de entender porque él pone, por ejemplo, todos los pronombres reflexivos, los pone en un orden totalmente diferente al de una frase normal en idioma alemán, lo cual hasta para un alemán es muy, muy complicado de entender. El propio Habermas ha escrito un pequeño ensayo sobre cómo él vivió, experimentó la primera conferencia que él escuchó personalmente de Adorno. Y él dijo, no entendí ni una sílaba. Pero todos los alumnos estaban encantados, claro, participar de ese esoterismo verbal era participar de una función. Esoterismo es ir en el fondo también al núcleo, es también participar en el núcleo profundo de la filosofía. Es algo superior el poder disfrutar de las oscuridades del maestro. Adorno quedó Habermas, Jürgen Habermas, quedó impresionado por la dificultad de entender al Adorno en sus clases, en sus conferencias normales, en sus lecciones. Pero al mismo tiempo quedó Habermas asombradísimo porque a los alumnos les gustaba. Era como un rito superior, como un baño en algo muy elevado, el haber escuchado al gran maestro, el haber no comprendido, pero el haber estado con esas oscuridades. Entonces, la oscuridad en la exposición es realmente algo que a Benjamin le gustaba muchísimo, muchísimo, y que él lo tomó claramente de este autor. Entonces, aquí concluyo, estimado público, la exposición referida a los 3 amigos de la juventud de Adorno. Como ven ustedes, él ha aprendido sin duda mucho de ellos, de Bloch, la importancia de la utopía, del elemento religioso y también de la importancia de la literatura y del arte para la filosofía. Ideas que seguramente Adorno ya tenía desde jovencito, pero que fueron, digamos, consagradas por Bloch, que era unos años mayor que él y que se había escrito muchísimo y muy brillantemente sobre ese tema. De la utopía es lo que él aprendió, el valor de la utopía de Bloch, de Benjamin, la teoría pesimista de la filosofía de la historia, y de Lukács él aprendió muchas cosas, como la importancia de las alienaciones para comprender el mundo moderno y sobre todo de lo que se podía criticar al gran Lukács, criticar su pasión posterior por la ortodoxia soviética y su defensa a ultranza del realismo socialista que estéticamente le pareció a Adorno una simple desgracia. Cierro esta sesión de hoy, estimado público, con lo siguiente. En estos años formativos, también él leyó la famosa obra de Karl Korsch de 1923, llamada Marxismo y Filosofía, donde Korsch expone la siguiente tesis que la toma Adorno al pie de la letra. El marxismo es solo crítico, no es un instrumento que se pueda usar
para conocer o para modificar la realidad. El marxismo es solo un instrumento crítico analítico de estudio. El marxismo de la Unión Soviética es una ideología en el sentido original que la palabra tenía en Marx, es decir, una especie de doctrina justificatoria de la política que hacía el gobierno soviético. Eso es lo que nos dice muy interesante sobre ¿qué es lo que nos dice Korsch? El marxismo es sola y exclusivamente una intención crítica y no un instrumento para adoctrinar masas, para comprender el mundo, para comprender el mundo sí, pero no para adoctrinar masas y menos para hacer política. Como ven ustedes, Adorno recibió muchas influencias interesantes en su juventud que han sido probablemente decisivas para su evolución intelectual posterior. No sé si hay algún comentario, alguna impugnación. Aquí habríamos llegado al final. Me imagino que todos ustedes están deseando descansar o ir a almorzar. Pero aquí el señor Paredes ha levantado la mano. Adelante, señor Paredes. Muy buenas tardes, doctor. Una pregunta tal vez un poco corta, o sea, voy a tratar de resumirlo. De toda la exposición que nos hizo sobre los antecedentes de Adorno, que tenían, por ejemplo, relación con la religión, el judaísmo, con el arte, con la música y de estas distintas áreas, y finalmente con esta última parte que nos decía que el marxismo, o sea, no era solo no era aquello que de alguna manera podría cambiar el mundo, que no era el instrumento, sino una crítica. Yo entiendo que hay podríamos decir, una resignación por el marxismo en esa época, porque también es una época donde está por la crisis del 28, del 29 en Estados Unidos, y también un poco se cuestionaba la caída del sistema capitalista y cómo, por ejemplo, esta caída, la teoría del derrumbe marxista, evidentemente no se cumplía a cabalidad porque se logra reestructurar el capitalismo. Entonces, a partir de acá existe, creo, esa desilusión, pero al mismo tiempo un intento de reestructuración del marxismo, y no sé si será mi lectura propia, pero siento que dentro de toda esta estructura de la Escuela de Frankfurt, Adorno específicamente, simplemente es una forma de ver otra forma, es una forma de desestructurar, de cambiar algunas bases, pero de alguna manera mantener el discurso marxista en gran parte. Y creo que yo hasta mucho de sus estudios en la actualidad siguen siendo relevantes en muchas de las universidades, como nos menciona que hay, por ejemplo, esta obsesión en Costa Rica, yo mismo en Argentina, uno ve que está esta idea del análisis. Entonces, no sé qué tan, no sé, atrevido podría ser que simplemente, dentro de mi perspectiva, es que en su conjunto este periodo de la Escuela de Frankfurt simplemente hace un trabajo de reestructurar el marxismo, encaminar este lado más economicista, esto también lo dijo, pero traerlo más en el ámbito más cultural, más político, más psicoanálisis, y de alguna manera cambiar el enfoque, pero mantener las bases del marxismo tradicional. Eso sería. Gracias, señor Paredes. Tiene usted totalmente razón. Hasta el fin de su vida, Horkheimer y Adorno, y lo mismo Erich Fromm, se consideraron marxistas y también fieles a la ortodoxia freudiana, curiosamente. Ambos se consideraron, el grupo se consideró siempre fiel no a las formas, digamos, ocasionales exteriores del marxismo, como el institucional de la Unión Soviética, de la República Democrática Alemana, sino que ellos se consideraron los herederos del espíritu marxista genuino, de aquello que realmente Marx habría, lo digo en potencial, habría
querido formular y que nunca lo pudo formular claramente. En eso, señor Paredes, usted tiene totalmente razón. Ellos creyeron que Marx, en el fondo, era un espíritu estrictamente crítico, un espíritu, por otro lado, humanista y, en tercer lugar, racionalista. Y esos tres elementos tenían que ser preservados frente a la deriva economicista, instrumentalista de la Unión Soviética y de todos los experimentos socialistas, todos, sin excepción, les parecieron a los frankfurtianos una desilusión. Pero como vamos a ver en el curso de este modesto módulo, esa tendencia que ha señalado el señor Paredes a ser fieles a una especie de tradición profunda del marxismo y a renovar el marxismo profundamente, esa intención los desbordó y la Escuela de Frankfurt se convirtió en el fondo, eso lo ha visto Horkheimer, en una teoría integrativa que considera al marxismo como un posible componente. Obviamente un componente importante, pero solamente uno de ellos. Y con el tiempo, los otros componentes, por ejemplo, las teorías de Max Weber, etcétera, adquirieron una enorme importancia, yo diría superior al marxismo, en la teoría de la Escuela de Frankfurt, que no es unitaria, es realmente muy diferente. Aunque todavía hoy los dos representantes más conocidos hoy de la escuela son Jürgen Habermas, que ha pasado hace mucho tiempo los 90 años, y su discípulo inmediato, el que hasta hace muy poco fue el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Axel Honneth. Y Axel Honneth ha publicado hace muy poco un libro que se llama El verdadero socialismo, donde él vuelve justamente al marxismo y a demostrar que lo que quiere la escuela es un marxismo purificado del economicismo y de las, como él dice, de las manchas que significó el socialismo realmente existente. ¿Alguna otra observación?